En el gris y frío Londres de 1888, Whitechapel se convirtió en el escenario de una serie de crímenes que con la frialdad de la noche sembraron el terror en sus calles estrechas. Jack el Destripador, un nombre que evoca misterio y horror, surgió entre la penumbra para perpetrar asesinatos que marcarían la historia criminal. Sus actos, meticulosamente brutales, dejaron tras de sí un rastro de sangre y preguntas sin respuesta. Hoy, gracias a avances modernos, se reabre la posibilidad de descubrir la verdad oculta detrás de estos hechos. Acompáñanos en este recorrido cronológico por la sucesión de crímenes, las investigaciones que siguieron y el reciente descubrimiento de pruebas genéticas que podrían revelar la identidad de este infame asesino. ¿Podrá la ciencia, tras más de un siglo de sombras, iluminar la verdadera identidad de Jack el Destripador? Capítulo 1. Los crímenes en Whitechapel y el contexto. El terror comenzó en agosto de 1888, en un barrio marcado por la pobreza y la superpoblación. Las primeras víctimas, mujeres vulnerables en un entorno hostil, fueron encontradas en calles solitarias de Whitechapel. Cada asesinato compartía una característica espeluznante: cortes precisos, mutilaciones escalofriantes y la ausencia de señales de violencia convencional. Las 5 canónicas, Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly, se convirtieron en símbolos de un crimen sin rostro, perpetrado en la oscuridad de la noche. Los primeros informes policiales describían escenas macabras y confusas, sin un patrón que permitiera identificar al autor. Las cartas anónimas y los rumores se propagaron rápidamente, alimentando tanto el miedo como la especulación en un Londres sumido en el caos mediático. Los testigos, aunque escasos y a menudo poco precisos, relataban visiones fugaces de un hombre de aspecto común, pero cuya presencia parecía impregnar la penumbra con una aura inhumana. El ambiente en Whitechapel era de desesperación. La marginación, la miseria y la falta de recursos para una investigación forense adecuada permitieron que el asesino operara con impunidad. En medio de la niebla y la lluvia, cada nuevo hallazgo parecía confirmar que algo fuera de lo ordinario se estaba gestando. La precisión con la que se ejecutaban los crímenes, sin dejar evidencia clara, dejó perplejos a los investigadores y forzó a la policía a explorar nuevos métodos y teorías para entender la mente detrás de los actos. Los periódicos de la época explotaron en titulares sensacionalistas y el caso se transformó en una obsesión colectiva. Documentos oficiales y relatos de la época empiezan a tejer la primera parte de una investigación que, a pesar de los esfuerzos, no lograría esclarecer la identidad del asesino. Cada víctima, cada escena, parecía un eslabón de una cadena que se extendía en la oscuridad, sin posibilidad de romperse. La narrativa de los crímenes se desarrolló en un clima de tensión, donde la cruda realidad del sufrimiento humano se mezclaba con el misterio y la incertidumbre. Este tramo histórico nos muestra cómo, en un contexto de extrema vulnerabilidad, los crímenes de Jack el Destripador se erigieron en un fenómeno que desafiaría el entendimiento de una ciudad entera. La brutalidad y la falta de pistas llevaron a una carrera frenética de teorías y sospechas, dejando una marca imborrable en la memoria de Whitechapel y en la historia criminal. Cada noche en Whitechapel, el eco de un grito y la silueta de un asesino invisibilizaban la esperanza. Capítulo 2. La investigación, teorías y el avance del ADN. A medida que los crímenes se sucedían, la policía británica se vio inmersa en un torbellino de confusión y frustración. Los métodos forenses de la época, rudimentarios comparados con los actuales, no permitieron recolectar evidencias concluyentes. Sin embargo, en los años siguientes se generaron múltiples hipótesis, señalando a sospechosos tan variados como un cirujano, un carnicero y hasta inmigrantes marginados. La falta de pruebas tangibles alimentó rumores y leyendas que, con el tiempo, se fusionaron en el mito de Jack el Destripador. Durante décadas, investigadores privados, periodistas y aficionados a la criminología intentaron reconstruir los eventos a través de documentos y testimonios dispersos. En este contexto, surgieron teorías basadas en perfiles psicológicos y observaciones de la escena del crimen, que sugerían que el asesino poseía conocimientos anatómicos y una fría determinación. El caso se volvió un rompecabezas con piezas dispersas en archivos históricos, libros y relatos orales. La revolución llegó con los avances en biotecnología. En 2014 se llevó a cabo el primer estudio de ADN en objetos vinculados a los crímenes, generando controversia al señalar a Aaron Kosminski, un barbero polaco, como principal sospechoso. Sin embargo, problemas de contaminación y la dificultad para obtener muestras fiables dejaron la hipótesis en el limbo. A lo largo de los años, el caso se reabrió en múltiples ocasiones.
Hasta que en 2025, un nuevo análisis, utilizando técnicas de secuenciación de última generación, aportó datos que fortalecieron la conexión entre las muestras de ADN y el perfil genético asociado a Kosminski. Este avance tecnológico ha revolucionado la investigación histórica y forense. El análisis de ADN no solo ha permitido confirmar coincidencias sorprendentes, sino que también ha abierto el debate sobre la veracidad de los testimonios y la calidad de las evidencias originales. Los científicos han comparado muestras extraídas de prendas, objetos personales y documentos con restos de familiares lejanos, obteniendo un nivel de coincidencia que sugiere fuertemente la culpabilidad del barbero. La nueva evidencia ha reconfigurado el panorama de la criminología victoriana. Lo que antes se interpretaba como un misterio insoluble, ahora se ve iluminado por el brillo de la tecnología moderna. Sin embargo, la controversia persiste. La interpretación de los resultados y la posibilidad de errores en el manejo de muestras históricas aún generan debate entre expertos. La integración de la genética en el estudio de casos históricos ha demostrado ser una herramienta poderosa, pero también compleja, que requiere de una cuidadosa consideración ética y metodológica. La narrativa de la investigación se convierte en un puente entre el pasado y el presente, mostrando cómo el deseo de resolver un enigma centenario ha impulsado la innovación científica. Los documentos desclasificados, las entrevistas con descendientes y el análisis meticuloso de cada fragmento de evidencia han tejido una historia de esfuerzo, controversia y esperanza. La revelación del ADN, aunque no cierra definitivamente el caso, aporta un nuevo capítulo que podría, con el tiempo, ofrecer respuestas a preguntas que han perdurado durante más de un siglo. ¿Será que, tras años de incertidumbre, la ciencia finalmente ha logrado desvelar la oscura verdad detrás de los crímenes de Whitechapel? Capítulo 3. El legado cultural y las lecciones del pasado. La historia de Jack el Destripador ha trascendido el ámbito policial para convertirse en un fenómeno cultural que sigue fascinando a millones en todo el mundo. La reciente investigación de ADN, que apunta a Aaron Kosminski, ha reavivado debates y generado un renovado interés en el caso, llevando a nuevos documentales, libros y discusiones en foros especializados. El impacto de este misterio no se limita a los crímenes en sí. Su legado se extiende a la forma en que la sociedad aborda el terror, la justicia y la búsqueda de la verdad. La figura del destripador, envuelta en sombras y contradicciones, ha sido reinterpretada en múltiples ocasiones en la cultura popular. Desde personajes de cine y series hasta obras literarias, Jack el Destripador se ha convertido en un arquetipo del asesino en serie, representando el terror que se oculta tras la apariencia ordinaria. El uso de la tecnología moderna para reexaminar casos históricos ha abierto una nueva era en la investigación criminal. La aplicación del análisis genético a documentos y objetos antiguos demuestra que el pasado puede ser rescatado y reinterpretado con las herramientas del presente. Esta fusión de historia y ciencia no solo esclarece eventos oscuros, sino que también ofrece lecciones sobre los límites de la tecnología y la necesidad de un enfoque ético en la investigación. Asimismo, el caso plantea preguntas fundamentales sobre la memoria colectiva y cómo se construyen las leyendas urbanas. La transformación de los hechos reales en mitos y la posterior influencia en la cultura popular reflejan la complejidad de la narrativa histórica. El debate sobre la identidad del destripador, ahora alimentado por nuevos datos genéticos, invita a la reflexión sobre la veracidad de los relatos y la evolución de la criminología como disciplina. En el contexto actual, donde la tecnología permite acceder a información y evidencias nunca antes imaginadas, la historia de Jack el Destripador se convierte en un estudio de caso, sobre la intersección entre ciencia ética y narrativa mediática. El legado del caso no solo se mide en términos de su impacto en la criminología, sino también en la forma en que ha moldeado la percepción colectiva del mal y el misterio. Imagina que después de más de 130 años, las sombras del pasado se disipen gracias a la luz de la ciencia, revelando la verdadera identidad de un asesino legendario. ¿Qué nos enseñará este descubrimiento sobre la naturaleza del terror y la justicia? La influencia cultural del destripador continúa inspirando debates, investigaciones y obras de ficción que exploran los límites del conocimiento y la moralidad. A través de este documental, buscamos no solo reconstruir una crónica de los hechos, sino también entender cómo un crimen puede perdurar en la memoria colectiva y transformarse en una leyenda. La nueva evidencia genética nos brinda la oportunidad de revisar la historia con ojos frescos y quizás de cerrar un capítulo oscuro que ha permanecido abierto durante demasiado tiempo. En conclusión, el legado de Jack el Destripador es un testimonio del poder del misterio y de la persistente lucha por desvelar la verdad, sin importar cuán inquietante sea. La unión de métodos históricos y tecnológicos nos impulsa a reexaminar el pasado, a aprender de él y a enfrentar los enigmas que aún acechan en las sombras de la historia.